En este video, hermanos, vamos a analizar uno de los textos bíblicos que es utilizado por la iglesia más popular para decir que son la iglesia verdadera. Y sobre el texto se encuentra en Mateo 16, 18 y 19, donde dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay tres posturas con respecto a este texto, tres interpretaciones. La primera interpretación es que Jesús estaba diciendo que Pedro era la roca. Esa es la primera interpretación. Jesús dijo: Pedro, tú eres la roca y sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. Ese es el argumento que toma la iglesia popular, el papado, para decir: Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Pero Pedro murió y dejó como sucesor a otro fulanito, y otro fulanito, y otro fulanito, otro fulanito, y dice el Papa: yo soy el actual sucesor de Pedro, por lo tanto la iglesia está fundada sobre mí. Esta es la primera interpretación, y no es única de la iglesia católica. De hecho, muchas otras iglesias también asumen que esa es la interpretación, que eso es lo que quiso decir Jesús, solo que ellos dicen la piedra, el sucesor de Pedro no es el Papa, sino soy yo. Y entonces hay iglesias en otras partes del mundo que argumentan: el Papa de los católicos no es el verdadero sucesor de Pedro, sino que nosotros tenemos la verdadera línea de sucesión, por lo tanto nosotros somos la verdadera roca. Hay iglesias que dicen este argumento y toman esta interpretación de la Biblia. Jesús estaba diciéndole a Pedro que la fe de Pedro de que Jesús era el Cristo era la roca. Entonces el argumento, esta interpretación está bastante interesante. Jesús le estaba diciendo a Pedro: la roca es tu fe en mí como el Cristo. Eso es la roca. Y sobre esa creencia se va a fundar la iglesia. Ese es el argumento que muchos interpretan, que es lo que realmente estaba queriendo decir Jesús. Suena interesante, ¿no es cierto? Esa es la segunda interpretación de este texto. Pero la tercera interpretación del texto es que Cristo mismo era la roca. Jesús le estaba diciendo a Pedro: tú eres una piedrita, pero yo soy la roca sobre la cual estará fundada la iglesia. Esa es la tercera interpretación que se le da a este texto bíblico. Pero vamos a ver entonces cuál de las tres interpretaciones es la más adecuada, cuál es la más correcta. Y no se trata de decir lo que a mí me conviene, lo que a mí más me gusta, sino más bien en la evidencia bíblica para yo saber qué es lo que realmente quiso decir Jesús. Vamos entonces a hacer un análisis de la Biblia a lo largo de toda la Biblia para ver qué quiso decir Jesús con esta frase. Vamos a preguntarnos entonces: ¿qué entendió Pedro? Pedro, el que escuchó estas palabras, ¿qué entendió él? ¿Tenemos alguna evidencia en la Biblia para saber cómo es que Pedro interpretó esto que le estaba diciendo Jesús? Para ello debemos buscar en la Biblia, en los escritos de Pedro, en los escritos posteriores, a ver si Pedro entendió que él era la roca. Si Jesús estaba refiriendo a él y le dijo: tú eres la roca, seguramente Pedro captó el mensaje y entonces más adelante mencionó que él era la roca. ¿Será que eso fue lo que pasó? ¿O será que Pedro entendió perfectamente que él no era la roca y que la roca era Cristo? Hechos capítulo 4 versículo 8 al 12 dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esta ocasión Pedro había hecho un milagro. Las personas estaban, un hombre había recibido un milagro. Y entonces cuestionan a Pedro con qué autoridad hace eso. Y él declara: yo no lo hice. Esto se ha hecho en el nombre de Jesús
de Nazaret es la piedra que ustedes han rechazado, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra angular. Esa expresión es muy interesante porque la piedra del ángulo es la piedra principal. Cuando una persona en esa época construía, había la base, existía una piedra base sobre la cual se erigía la edificación. Y Pedro está diciendo, Jesús es esa piedra, Jesús es la base. ¿Saben? Parece que Pedro entendió perfectamente que él no era la roca, que los milagros que él hacía no era porque él tuviera méritos o algo, sino que todo dependía de Cristo Jesús. Él entiende que no es la roca. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8, miren lo que dice: Cristo es la piedra viva. Pedro está refiriéndose a Cristo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será más defraudado. Pero a ustedes los creyentes, esta piedra preciosa, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos no. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Es decir, miren, en sus discursos Pedro habla de la roca y él tiene claro que Jesús es la roca principal. Pedro entendió que él no era la roca. ¿Existen textos bíblicos donde Jesús se refiere a Pedro como la roca? ¿O cuando se refiere a la roca se refiere a él mismo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 21, 42 y también en Lucas 20, 17 al 18 nos dice: les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Jesús está haciendo referencia a él mismo. Los judíos, las personas que estaban en ese lugar, que escucharon, es importante saber qué entendieron ellos. ¿Por qué? Para ellos, para los judíos, ¿qué era una roca? ¿Qué significaba la roca? ¿Qué era la piedra angular? Desde tiempos antiguos, los judíos usaban la ilustración de una roca para referirse a Dios. Tenemos textos bíblicos como Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, donde dice: Él es la roca, sus obras perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la justicia, Él es recto y justo. Ellos sabían que cuando hablaban de una roca, se estaba hablando de Dios. Salmos capítulo 18 versículo 2 dice así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertad, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto escondite. Otra vez, nuevamente vemos aquí cómo el salmista se refiere a Dios como la roca. Así que para la cultura judía, la roca era Dios. Por eso cuando Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro sabía que Jesús no le estaba diciendo tú eres Dios. Jesús le estaba diciendo tú eres Pedro, pero yo soy Dios, yo soy la roca. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice así: y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Pablo tenía claro que la roca era Cristo. En toda la Biblia, queridos hermanos, cuando se habla de la roca, se refiere a Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la roca, se refiere a Cristo Jesús. Lo tenían claro Pedro, lo tenían claro los apóstoles, lo tenía claro Pablo, lo tenía claro Jesús. En ningún otro lugar se menciona a Pedro como la roca. Lo que hay aquí realmente es un texto fuera de su contexto para forzarlo. En 1 de Pedro 2.5 dice así:
también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro se refiere, tiene un público, un grupo de personas, y le dice que son creyentes, y le dice, también ustedes. La palabra también es interesante. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo soy una piedra, pero también ustedes. Es decir, todos nosotros somos piedras. En esta edificación, en la iglesia, él está haciendo una analogía, así como Jesús se la había dado a entender. Somos piedras. Nosotros somos piedras. Tú, decía Pedro, ustedes y yo somos piedras, pero Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Esto fue lo que entendió Pedro y esto fue lo que enseñó después. Es que un edificio, hermanos, ustedes saben, se ponen ladrillos para construir, pero siempre hay un cimiento. Y Pedro sabía que él era una piedrita, una piedra más, era un ladrillo más en esa edificación, pero que la roca era Cristo. Y esto queda muy claro en la palabra de Dios. Pero ¿por qué se empeñan entonces en decir que Pedro es la roca? Claro, porque entonces ahí tienen el argumento perfecto para oprimir a la gente, para tener autoridad, para decir yo soy el sucesor de Pedro y por lo tanto yo soy aquí el que dice, porque el texto dice lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, algo así, no recuerdo bien el texto bíblico. Pero ellos dicen, nosotros tenemos la autoridad, como somos la descendencia de Pedro, somos el heredero del trono de Pedro, entonces nosotros decidimos aquí quién se salva y quién se pierde. Fíjense, y bajo ese argumento y bajo ese texto bíblico te han hecho cantidad de atrocidades. La Santa Inquisición, la persecución a los santos, el papado ha utilizado este texto para fundamentar su autoridad. Y de esa manera oprimir a todos los feligreses diciéndoles, ustedes deben hacer lo que nosotros digamos porque nosotros somos la verdadera autoridad. Pero en este video, en esta ocasión, en este estudio, queridos hermanos, ha quedado demostrado que ni siquiera Pedro entendió que Jesús se estaba refiriendo a él como la piedra. Pedro tenía claro que él no era la piedra y que Jesús era la piedra sobre la cual iba a estar fundada la iglesia. Dios te bendiga, querido hermano, hermana, que Dios nos ayude a seguir fieles, a saber que nuestra salvación no depende de ningún hombre, sino que nuestra salvación depende única y plenamente de Cristo Jesús. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Si te quedaste al final, si te gustó, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos que tienen dudas con respecto a este texto bíblico, compárteselo para que ellos también puedan comprenderlo o ver para que ellos puedan tener esta visión también. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses